¿Quién es Ismail Haniyeh, el líder de Hamás que ordenó los ataques contra Israel? Ismail Haniyeh es el actual líder político de Hamás, el grupo terrorista islamista palestino que controla la Franja de Gaza desde 2007 y que el pasado sábado 7 lanzó el ataque más letal contra Israel en 50 años, matando a más de 1000 personas en el Estado judío. Origen y ascenso al poder. Ismail Haniyeh nació el 29 de enero de 1963 en un campo de refugiados cercano a la ciudad de Gaza, donde ha vivido la mayor parte de su vida. Se licenció en literatura árabe por la Universidad Islámica de Gaza en 1987 y poco después se implicó en un movimiento estudiantil vinculado a los Hermanos Musulmanes, la organización islamista que sirvió de base para el origen de Hamás. También en 1987, Haniyeh fue detenido por la policía israelí por participar en la primera intifada, el levantamiento popular palestino contra los israelíes. Sin embargo, fue puesto en libertad poco después. Más tarde, en 1988, fue detenido de nuevo por participar en un atentado terrorista. Esta vez, Haniyeh fue condenado a 3 años de prisión. En 1992 fue deportado al Líbano junto con otros miembros de Hamás. Sin embargo, acabó regresando a Gaza aproximadamente un año después de su deportación. Con el tiempo, Haniyeh se convirtió en uno de los principales asesores del jeque Ahmed Yassin, uno de los fundadores y líder espiritual de Hamás. Yassin fue asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel en 2004 y las autoridades israelíes lo consideran el hombre que está detrás de varios atentados terroristas de Hamás perpetrados en territorio israelí. La relación de Haniyeh con la cúpula de Hamás se intensificó aún más tras su cercanía a Khaled Meshaal, líder del grupo terrorista hasta 2017. En 2006, Haniyeh participó en la carrera electoral por Hamás en las elecciones legislativas palestinas, en las que el grupo terrorista derrotó a una de sus principales organizaciones rivales, Al-Fatah, del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. En ese momento, Haniyeh se convirtió en primer ministro del gobierno palestino de unidad nacional, pero se enfrentó a un boicot internacional por la negativa de Hamás a reconocer a Israel como Estado y a renunciar a la violencia. En 2007, tras un conflicto armado entre Hamás y Al-Fatah, Haniyeh fue destituido de su cargo de primer ministro del gobierno palestino por Abbas, que era el presidente de Palestina. Sin embargo, Hamás se hizo con el control de la Franja de Gaza y desde entonces controla la región. Desde la guerra entre ambas organizaciones, los palestinos han estado divididos entre dos gobiernos rivales, la Autoridad Palestina en Cisjordania, dirigida por Abbas, y Hamás en Gaza, dirigida actualmente por Haniyeh. En 2017, cuando Meshaal dimitió como jefe del grupo terrorista, Haniyeh fue aclamado como nuevo líder político de Hamás. Desde entonces, se ha trasladado a Qatar, donde al parecer recibe apoyo financiero y político de las autoridades del país rico en petróleo. Ideología y pensamiento. Según la BBC, Haniyeh es considerado un líder, entre paréntesis, pragmático dentro de Hamás, dispuesto a negociar condiciones con otros países árabes para aliviar las dificultades a las que se enfrentan los 2 millones de palestinos que viven en Gaza. Es partidario de la reconciliación con Al-Fatah y de la formación de un nuevo gobierno palestino de consenso nacional, que esta vez pueda representar a todos los palestinos de Oriente Medio. Haniyeh quiere la creación de un Estado palestino que no reconozca formalmente la existencia de Israel. El líder de Hamás es un fiel seguidor de la ideología islámica que propaga la yihad o guerra santa como único medio de resistir al Estado de Israel. Se adhiere plenamente a la Carta de Principios de 1988 del grupo terrorista y predica que Palestina debe ser liberada de los israelíes. Haniyeh siempre ha sido partidario del conflicto contra Israel y nunca ha dudado en ordenar ataques contra objetivos civiles y militares israelíes, utilizando cohetes, túneles, terroristas suicidas y combatientes encubiertos. El líder del grupo terrorista está influido por el pensamiento de los hermanos musulmanes, que propugnan la aplicación de la ley islámica, Sharia, en la sociedad y el Estado. También se inspira en el ejemplo de Irán, principal aliado de Hamás en Oriente Próximo, que es un régimen islámico dirigido por musulmanes chiíes. Alcance del poder y estilo de vida. Haniyeh no dirige Hamás en solitario. Actualmente comparte el poder dentro del grupo terrorista con otros 15 miembros que forman parte de una especie de consejo político. Este consejo se considera el máximo órgano de decisión del grupo. Hamás también cuenta con su cúpula militar,
responsable del brazo armado del grupo. Estos líderes militares están coordinados directamente por Haniyeh y se denominan brigadas al-Assam. Los principales líderes militares de Hamás en la actualidad son Mohammed Deif y Marwan Issa, que viven escondidos en la ciudad de Gaza y son objetivos constantes de Israel. Deif está considerado el cerebro de los atentados del sábado en territorio israelí. Ya ha escapado al menos a 8 intentos de asesinato. Issa, por su parte, está a cargo de las operaciones militares en el centro de la Franja de Gaza. En Gaza, Haniyeh cuenta con algunos grupos yihadistas aliados, como la Yihad Islámica Palestina, aún más radical que Hamás. El traslado de Haniyeh a Qatar fue una forma de obtener una vida cómoda y segura. Según las agencias internacionales de noticias, vive en Doha, la capital del país, en una lujosa mansión y tiene acceso a diversos recursos financieros y políticos proporcionados por las autoridades cataríes. Desde allí, Haniyeh puede viajar con frecuencia a otros países árabes e islámicos, como Irán, a donde siempre acude en busca de apoyo para su causa palestina. Haniyeh está casado actualmente con Amal Haniyeh, al parecer, tiene 13 hijos. Aliados y fortuna. Los principales aliados del líder de Hamás son los países que apoyan la causa del grupo terrorista y el movimiento de resistencia palestino contra el Estado de Israel. Entre ellos figuran Irán y Qatar. Haniyeh también cuenta con el apoyo de otros grupos terroristas islámicos de Oriente Próximo, como Hezbollah en Líbano, los Hermanos Musulmanes en Egipto y los talibanes en Afganistán. La relación entre Hamás y Al-Fatah sigue siendo ambigua, ya que Haniyeh critica la postura moderada del presidente Mahmoud Abbas hacia el Estado de Israel. Haniyeh también acusa a Abbas de traicionar la causa palestina. Los enemigos de Haniyeh son los países que se oponen a Hamás y a la violencia del grupo terrorista contra Israel. Entre ellos están Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Estos países consideran a Hamás una organización terrorista y le han impuesto sanciones económicas y diplomáticas. No hay información precisa sobre la fortuna personal de Haniyeh, pero se calcula que es uno de los líderes más ricos de Hamás. Según un artículo escrito por ella Levi Ben-Raib para el periódico financiero israelí Globus en 2014, se calcula que Haniyeh tiene una fortuna de $4 millones. Dado el tiempo transcurrido desde ese último dato, es probable que el líder del grupo terrorista haya ampliado aún más su fortuna y también su influencia. Larga vida a Israel, menos comunismo y socialismo, más libertad.